Hola, mi nombre es Esteban López, esto es el equipo Arquitectura e Investigación y este video es la capacitación para desarrolladores.net, en este caso la capa de acceso a datos, la Data Access Layer. Nuestra arquitectura es una arquitectura N capas. Tenemos una capa web, una capa de servicio que va a responder funcionalmente a las necesidades del usuario que va usando nuestra web, una capa de negocio que va a implementar lo que se definió aquí y con las componentes que él maneja, que vamos a explicar en otro video, él va a responder a estos requerimientos y va a tener que muy probablemente escribir en lo que son aplicaciones, definición arquitectónica de aplicaciones empresariales, por ejemplo. Vamos a tener que escribir y leer datos y persistir datos de alguna forma, realizar operaciones en base a datos relacionales, como bien sabemos, o también en estos casos, tiempos de la cloud, de lo que es lo cloud, services, tenemos mucho lo que son servicios web también y todo el mundo de servicios que tiene que ver con la internet y tenemos que realizar operaciones, incluso transacciones realmente importantes a través de la web con servicios autenticados, con tokens y distintos tipos de certificaciones y protocolos. Estas operaciones también van a ser para nosotros fuente de datos, como también lo son los archivos XML o Excel o los comma separate value y todo lo que representa escribir, leer datos e interpretarlos y manejarlos a nivel de orientación a objetos. Todo este manejo es lo que vamos a ver hoy en la capa de acceso a datos. Vamos a ver la arquitectura de la capa, sus componentes y responsabilidades. El core, que es lo que veíamos acá, que representa el corazón de la arquitectura, tiene el orquestador, el que va a saber cómo manejar esta arquitectura interna que tiene la DAL para poder responder a las necesidades de quien le consume, agnóstica a ella, que en realidad es la BLL quien le está consumiendo, en nuestro caso. Ella solo define en este caso con un data access, un orquestador, una componente que orquesta y sabe de acuerdo a qué definición, qué implementación, qué instancia objeto devolver y manejar a través de estas definiciones de interfaces de acá del corazón de la DAL, manejar colecciones de entidades o entidades que representen tablas, en el caso de los ORM, tablas de un mundo de base de datos relacionales, o bien servicios web como leer valores o colecciones o interpretar datos o realizar operaciones. También vamos a tener definición para esto como data services para operar contra ellos y para operar contra estas entidades que luego representaremos con ORM, con clases acá. Las vamos entonces a definir como DAO, las que estarán acá. Y todo lo que es servicio web o procedimiento almacenado o escribir, realizar como una operativa en realidad y no algo representativo como entidad propia de un dominio de aplicación, va a ser un data service, un servicio de datos. Y lo que son entidades como por ejemplo una tabla comuna o una tabla examinador, que para al pasarlo con un ORM, que eso significa Object Relational Mapping, en un mapeo, va a pasar a ser una entidad, una clase finalmente, vamos a ver nosotros luego, que representa este examinador y hace la analogía de estas columnas como propiedades de una entidad, de una clase, buscando el tipo de dato que se está manejando en cada columna. Aquí lo va a hacer con los tipos de datos nativos de un framework, como veremos en nuestro caso .NET. Eso con un ORM, en nuestro caso el cual va a ser Entity Framework. ¿Ya? Lo que veíamos era todo esto, la definición arquitectónica. Y para ver Entity Framework vamos a ver lo que es la generación de DMX, que es el archivo que representa el Entity Framework. Vamos a tener el modelo que se genera y un templeteado. Gracias a este ORM se va a generar todas las entidades que tenemos acá, por ejemplo, en nuestro caso que vamos a ver en el ejemplo. Y un contexto que va a ser el que representa la puerta de entrada a realizar todas las operaciones con las distintas entidades. De hecho, como vemos, este mismo patrón arquitectónico se aplica aquí en Entity Framework. Ellos tienen un contexto que a través del cual se acceden a las distintas entidades y colecciones que representan esas entidades, que son aquí las distintas tuplas que retornan las SILEC o las operaciones que realizamos acá de escritura como inserción o actualización o eliminación de tuplas. Nosotros aquí vamos a operar contra ellas
en nuestra arquitectura con estas definiciones de acuerdo a la orientación a objetos como clase. ¿Qué significa eso? Que entonces nosotros vamos a manejar colecciones de entidades. Vamos a manejar una entidad que vamos a cambiar su estado y luego esta entidad la vamos a remover de una lista, de una colección, o la vamos a agregar a una colección, y estas colecciones son las que va a manejar el contexto, que es lo que vamos a ver ahora. Que es el contexto, su significado e interacción con las entidades. Y todo lo que es relación de clase, que va a ser la uno a uno, uno a mucho, mucho a mucho, que vamos a ver qué es lo que se traspasa desde aquí, en estas relaciones, como una relación uno a muchos, un examinador que tiene una comuna, o una relación mucho a mucho, que finalmente eso pasa a ser una tabla extra que va a vincular la relación entre un rol y un examinador acá, ¿cierto? Vamos a implementar esta capa de datos a partir de toda esta explicación que estamos viendo y vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento desde un sencillo proyecto de consola hacia la DAL, sin tener que pasar necesariamente para esta capacitación por todas las capas, porque la vamos a ir explicando de a poco. Y ahí se va a ir acoplando el conocimiento porque vamos a llegar finalmente desde abajo hasta la web. ¿Cuál es el objetivo? Poder diferenciar entre lo que es la capa arquitectónica, que es lo que hasta ahora estamos viendo, y la tecnología que se usa en su implementación. Eso es súper importante. Lo que es la definición no tiene nada que ver con conocimiento específico tecnológico, sino con una definición y conceptualización en pos de velar por atributos de calidad de una aplicación que esté desacoplada, que tenga principios sólidos, ¿cierto? Que cada uno tenga una responsabilidad singular, que haya una relación de acuerdo a la relación objeto entre un elemento y otro, y cuidar cosas como performance también, escalabilidad, portabilidad y muchos criterios de atributos de calidad. Para eso se diagrama la arquitectura y no se simplemente se desarrolla y ya está. Nosotros queremos lograr un producto que resguarde la calidad. Ok. Entonces, es diferenciar eso, que es lo OSE conceptual, y luego la tecnología, que es el Entity Framework, y aquí ya vamos a entrar, que es lo que vamos a hacer ahora, es entrar al Visual Studio directamente y ver cómo llega esto, cómo se materializa esto para que no sea conceptual. Y también que ustedes, los desarrolladores, o quienes estén oyendo esta capacitación, sean capaces de diseñar ellos mismos y desarrollar también a la vez componentes en base al conocimiento que aquí van a adquirir de cómo funciona la DAL. Ok, entonces la capa de acceso a datos consiste en un corazón que tiene el acceso a datos acá, una clase orquestadora que va a manejar todo lo que aquí está definido, una implementación, en nuestro caso va a ser Entity Framework, lo que vamos a ver acá, de lo que aquí se define en esta interfase y las entidades. Nuestras tablas, vamos a partir entonces por código. Vamos a estar representada esta arquitectura a través de distintos proyectos cross-cutting, ¿cierto? Hay una carpeta aquí, un proyecto resources. Vamos a tener un proyecto DAL, uno de Business Logic, uno de Services y uno de Web Host Layer. Es un host. Aquí tenemos otro host, como habíamos visto acá. Vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento desde un proyecto consola. Esto también es un host, que es lo que ahora está como proyecto de inicio. Vamos a mostrar este y luego la grilla aquí corriendo en el aplicativo, pero por ahora queremos ver la DAL. La DAL entonces, ¿qué tiene? El Data Access, que es el corazón de la DAL, de alguna forma es la puerta de entrada, es lo más importante, como aquí mismo he escrito en la documentación, que el código está documentado, es la puerta de entrada a la capa de acceso a datos. Y como bien sale, tiene la responsabilidad de instanciar y devolver las clases de acceso a datos requeridas, instanciar de acuerdo a clases que implementan estas definiciones de interfaz, estos contratos, de acuerdo, como aquí bien sale, a los contratos que para ellas se han definido en el core de la DAL. En el core, por tanto, está todo lo que es la definición de la capa de acceso a datos. Define los servicios de datos, como servicio web, procedimiento almacenado u otras cosas que no precisamente sean entidades representativas de nuestro modelo de aplicación o que estamos persistiendo finalmente. En nuestro caso, una base de datos. Para nuestra base de datos vamos a tener tablas, ¿cierto? Con columnas
y los registros van a ser tuplas. Esto en el mundo relacional. Nosotros vamos a tener, por tanto, acá clases que aquí Entity Framework nos ha generado. Ya lo vamos a explicar. Clases con propiedades, no con columnas, con propiedades que son de los tipos equivalentes a lo que se está manejando al otro lado. En este caso un root, el dígito verificador, es un string, al otro lado es un char. O el sexo, que es un string también, es un char. O el birthdate, que acá el tipo es un datetime. Un teléfono celular, que es aquí un int. El string, sabemos, bueno, en realidad son todos varchar. Los flotantes y distintas cosas que aquí se mapean desde lo que es el mundo relacional, en este caso nuestro motor SQL Server, a lo que es el mundo de la orientación a objetos, con estas clases que son las entidades. Esto que vemos aquí, que ha generado el EDMX, que es el archivo de Entity Framework, que se genera de esta forma. Estamos en Entities, aquí vamos a colocar nuestro EDMX. A ver, acá. En Entities vamos a colocar un archivo, vamos a agregar un nuevo elemento que es de datos. Hay distintos datos como conjuntos de datos generales, clases de LinkUSQL. LinkUSQL se podría decir que es como el hermano menor de esto, de Entity Framework. Y es precisamente muy bueno y muy rápido también, es muy... Este fue el real avance en realidad. Gracias a LinkUSQL es que ahora podemos manejar un Entity Framework como una herramienta, un completo ORM que Microsoft lo incluye dentro de su framework, ¿cierto? Y bueno, distintas fuentes de datos como archivo, incluso XML, como decíamos. Y en nuestro caso aquí un EDMX. Nosotros vamos a decir que tenemos un modelo, si fuera contoso, como en los ejemplos de Microsoft, o la Nordwind, tendríamos una Nordwind Model, ¿cierto? Y a través de un wizard podemos agregar y generar a partir de la base de datos con las claves que tenemos en nuestro string de conexión. Se genera, como esto va a estar en el proyecto de datos, de capa acceso a datos, se va a generar ese string de conexión en el archivo appconfig propio de este proyecto. Después nosotros vamos a tener que tomar esto y llevarlo al host. Es una característica propia del framework.net, ¿cierto? Y bueno, le vamos a dar siguiente y vamos a poder elegir las tablas, las cosas que queremos agregar para que el Entity Framework por sí solo pueda... Aquí nos va a decir qué objetos de la base de datos desea incluir en su modelo. Los objetos para nosotros van a ser tanto clases, o sea, tanto tablas como procedimientos almacenados, por ejemplo. Nosotros en nuestra arquitectura, eso lo vamos... Perdón, lo vamos a separar en... Para entidades, las tablas, los DAO van a hacer el comportamiento, leer todo, va a definir el get by ID y todas esas cosas como aquí vamos a ver, aquí en la interfase. Y para los procedimientos almacenados vamos a definir no un DAO sino un data service. Aquí una interfaz que en el fondo va a tener lo mismo los distintos procesos, procedimientos almacenados que requeremos usar. En nuestra arquitectura propuesta no deberían haber por lo general procedimientos almacenados si no hubiese una razón particular por la cual se prefiriera hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque la arquitectura lo que pretende es concentrar todo lo que es la lógica propia de la aplicación en la aplicación y no tener ninguna lógica en procedimiento almacenado ni nada que implique tener repartido y desadaptado y poco y bien acoplado lo que es negocio. Y por tanto se usan los repositorios de datos todos solo como fuente de datos. Nosotros los usamos para persistir cualquier tipo de lógica, ya sea propia de acceso a datos o de negocio, iría en negocio. Si es propia de acceso a datos, va a ir en la capa de acceso a datos de la arquitectura que para ello se ha propuesto. Es por ello que para las tablas nosotros vamos a tener entidades y las vamos a ir a leer con los DAO, que eso significa Data Access Object, objetos de acceso a datos. Esos van a tener estas operaciones, obtener todo y todas las que hablábamos. Y para los procedimientos almacenados o servicio web, por ejemplo, también vamos a tener Data Services. Si quiera finalizar, se generaría el archivo como este y aparecería esto mismo. En el caso del modelo que hemos mapeado desde el wizard, que es este, SimSample. Se ha generado por cada tabla una clase.
Y esto va a tener el designer, que es lo que estamos viendo acá. Para ello tiene un archivo designer, un diagrama que se genera esto. Y bajo templateado, que son archivos .tt, él va a generar, va a ser dos conceptos en realidad. Uno que son las entidades. Nuestras entidades, por tanto, van a quedar aquí generadas automáticamente. Con este template, si se fijan que tiene valores para ser templateado. Y estos valores, con esto, finalmente lo que se genera es esto. Clases representativas, lo que vemos aquí en un monito, en un diagrama. No, acá. Lo que vemos aquí, en este diagrama, en el fondo son las clases, como bien decía, que existen acá como código, que se han generado nuestro namespace que hemos formado de acuerdo a base application, que es nuestro ejemplo, data access layer entities, data access layer entities. Y aquí se van a generar las entidades, como la comuna, con las propiedades int, string, como bien les decía, mapeadas, autogeneradas, como estos orientación objetos. Si una comuna pertenece a una región, va a tener una propiedad, en este caso virtual, de tipo región, que nosotros vamos a poder cargar gracias a Entity Framework, incluyéndola cuando hagamos las consultas por comuna. O, en su defecto, como los examinadores pertenecen a una comuna, es una relación de uno a muchos, vamos a tener, por tanto, que una comuna está relacionada a una colección de examinadores, porque esta orientación a objetos. Y así se va a generar también una para nuestro examinador, con todos sus campos, que pertenece a una comuna y tiene una colección de relaciones con rol, ¿cierto? Esta clase que concentra las relaciones y la clase que representa los roles, ¿cierto? Las distintas entidades o objetos que nos vamos a manejar en la DAL, en el fondo van a ser las distintas tuplas que retornan las consultas que se van a operar por código en la aplicación. Y aquí solo se persiste datos. Entonces esto que aquí vemos así, aquí se va a ver como colecciones y clases. Entonces vamos a tener que instanciar objetos y tener que ver todo eso. Entonces, con eso tenemos las entidades, las cuales los que Entity Framework maneja todo a través de un contexto. Entity Framework corre sobre ado.net. Es un ORM, es oficial para el desarrollo de aplicaciones con .net. Es como explicábamos el mapeo de mundo relacional a orientación a objetos. Y tiene varias ventajas como encapsular la lógica de acceso a datos con el contexto y las entidades, manejar la operación contra la base de datos utilizando el contexto, generar los modelos a partir de la base de datos en nuestro caso, el data model first. También podría ser al revés, generar primero el modelo clase y a partir de ese la base de datos, no es nuestro caso. Las clases pueden ser extendidas tanto en propiedad como en comportamiento, esto porque las entidades son partial, o sea, podríamos crear otra clase con el mismo nombre, en el mismo espacio de nombre, que físicamente otro archivo, que nosotros por alguna razón lo colocamos en otra carpeta, pero que al ser partial y tener el mismo nombre, podemos extender y agregar otras propiedades sin tener que modificar este fichero que es autogenerado. Entonces eso nos permite también mucho manejo y adaptabilidad para lo que es Entity Framework. En nuestro caso no lo vamos a hacer porque nosotros lo que vamos a hacer es definir los DAO y los data service y con ellos vamos a realizar las operaciones de las entidades. Vamos a tratar de representar bien primero un modelo. Lo que se pretende aquí es tener modelos bien claros con campos descriptivos, con tablas, relaciones claras para, si es necesario hacer auditoría, en lo posible crear una tabla aparte para poder auditar y tener relación tanto con trigger o cualquier operación que no quieran que coste ese performance a través ya sea por código o de alguna componente, pero mantener todo lo que no es propio del modelo fuera de él. Pueden haber tablas de reporte, como bien sabemos, o vistas para poder generar otras consultas o generar campos que son compuestos, pero los modelos tienen que estar normalizados y entendibles por sí mismos. Un modelo de datos por sí mismo tiene que ser explicativo también. Y a partir de ello, eso nos va a potenciar siempre también tener a través del Entity Framework un completo manejo a través de la aplicación a partir del modelo que definimos. Y usar las ventajas de Entity Framework que aquí estamos explicando, como también una de las más potentes, como bien decíamos, es usar LinkU, porque esto venía con LinkU. Todavía no termina. Entonces, nosotros vamos a tener un contexto, como bien decíamos, que es el que va a manejar, si se fijan, las colecciones. Él tiene DBset, que son colecciones en realidad de comuna, examinador, como propiedades. Esta es nuestra puerta de entrada en Entity Framework.
Esto es una implementación. Por eso nosotros la enmascaramos con la arquitectura. Podría parecer, ¿por qué hacerlo dos veces? Pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es, en nuestro aplicativo, arquitectónicamente, liberar la dependencia entre Entity Framework y la capa de datos propiamente tal. ¿Por qué? ¿Cómo lo logramos eso? Porque hemos definido un core primero, un corazón, que va a tener interfaces que definen estos DAO y estos servicios de datos para acceder a esas cosas. Eso va a estar acá. En el core vamos a tener, por tanto, DAL, en el core y DAO, por ejemplo. DAL, core y DAO. Vamos a tener un contrato, una interfaz para el DAO de comuna. Vamos a tener una interfaz de comuna con métodos como explicábamos delante para obtener get all, para obtener todas las comunas, colecciones de comunas, o obtener por el ID de la región. Por ejemplo, quiero una colección de comunas, pero las comunas de tal región. Entonces yo ¿qué le paso, cierto? El ID de la región, y luego recibo una colección de comunas, un enumerable, cierto, de comunas. Porque el Data Access Object, el objeto de acceso a datos propio de comuna, va a manejar todo lo relativo a la comuna. Y esto es lo que encapsulamos, el comportamiento, y lo definimos acá, en el corazón. Sin siquiera saber que esto va a ser Entity Framework. Nosotros usamos el espacio de nombre entity.comuna. Si esto no fuera Entity Framework y fuera ado.net, por ejemplo, nosotros hubiésemos generado muy posiblemente a mano estas clases también, o con un generador de código para optimizar esfuerzos de desarrollo. En nuestro caso lo generó el ORM, así que él usa el mismo espacio de nombre que usaría siempre, entities.comuna, la clase representativa, y retorna una colección de ellos. Y este dado de comuna maneja todo lo que es relacionado a la comuna. Entonces, para el examinador, vamos a obtener todos por ID o por root, crear examinador, actualizar, remover. Esto en relación, aquí lo vamos a aterrizar, al prototipo que queremos desarrollar a lo largo de esta capacitación. Este es un formulario en el cual podamos consultar por root, por nombre o apellido, los distintos examinadores que estamos guardando en esta base de datos que vemos con sus comunas y todo esto. Vamos a tener aquí un mantenedor para poder filtrar y buscar las cosas que vamos a operar. Y esto es por el lado de la presentación. Entonces, de acuerdo a esta necesidad, vamos a tomar nuestra arquitectura que ahora estamos explicando y vamos a desarrollar ese prototipo. Vamos a tener, por tanto, entonces, por la capa de datos, como un mantenedor, que tener para el examinador crear, actualizar, remover. No así para la comuna, que solo queremos obtener las comunas. Es una tabla maestra. Vamos a tener, por tanto, para la región y para los roles los distintos métodos. Aquí está toda la definición y la implementación propia. La tenemos acá en Implementations, Entity Framework. Dentro de Implementation, dal.implementations, aquí vamos a tener una carpeta, nuestra implementación Entity Framework. ¿Por qué así? Porque podríamos tener una con ado.net o en Hibernate u otras tecnologías. Y esto accederlo, el que maneja bajo qué definición, qué implementación voy a usar y qué necesito hacer para que esto funcione, el Data Access, que ya lo vamos a ver. Entonces, volviendo a lo que se define acá, nosotros vamos a tener una clase que implementa estos contratos, que va a tener que tener código para poder satisfacer ese get all de las comunas, por ejemplo, o obtener por región. Para ello, él va a usar, en nuestro caso, Entity Framework. Vamos a tener que, a través de un contexto general que tenemos, propio de la instancia, de esta instancia, porque estamos heredando de una clase base, que es una definición arquitectónica que tenemos acá. Este contexto, en el constructor se lo va a pasar el Data Access, como ya vamos a ver, y él va a manejar con el mismo contexto. Los DAO van a ir operando con las entidades que se han generado con el Entity Framework. Entonces, con este contexto que vamos a manejar, vamos a compartir. Vamos, por ejemplo, para un get all es tan sencillo como colocar punto comuna, y esto retorna una colección de comuna, como system.data.entity.divset. También implementa la interfaz enumerable, es compatible. Por tanto, yo con esta definición ya puedo retornar una colección de comuna. Con una sola línea hago lo que sería un procedimiento, por ejemplo, representativo de un select asterisco, o select campo 1, campo 2, hasta el campo n de comuna. Y para un filtro como por ejemplo por región, el método que definimos en la interfaz
¿cierto? Obtiene todas las comunas que pertenezcan a la región especificada por parámetros. Vamos a tener una implementación que con LINQ vamos a decir para mi instancia, para el contexto, dentro de la colección de comunas, donde para un objeto X implique que el X punto, aquí el objeto, la instancia que representa la comuna, el ID de la región sea igual al que yo estoy pasando por parámetro. Esto es con una expresión lambda y esto es LINQ. Así como esta, vamos a ver por ejemplo el de dado, que tiene muchas más. Para el getOl, como bien veíamos, tan sencillo como hacer this.context.examinador. Para un getById podemos usar otro método, por ejemplo, no como el where que veíamos aquí para filtrar, sino que podemos colocar esta expresión lambda de filtro también para desde ya decir que no quiero todos los que cumplan la condición, sino quiero el elemento, quiero el primero, donde el ID sea igual a este. Esto por ejemplo en getById, una sola línea también. Para un getByRoot también puedo hacer la misma expresión. Quiero no una colección, sino quiero la entidad que tiene este root, porque yo sé que es único. Entonces acá yo retorno solo una entidad, no una colección. No va a haber más de uno con root ni más de uno con ID. Entonces para esto por ejemplo usamos first. Para crear vamos a recibir por parámetro entonces no una colección de parámetros sueltos y tener que mapear esto a las entidades, sino derechamente una entidad, entities.examinador, el que fue generado por el Entity Framework. Y con eso vamos a crear la entidad con, en este caso, 3 sencillas líneas. Como las tablas tienen, por ejemplo, aquí ID, que es autogenerado, autoincrementable de 1 en 1 a partir de 1. Nosotros, cuando le pasemos las entidades, que probablemente se va a llenar por formulario, y luego va a llegar pasando por las capas hasta acá, va a terminar como una entidad que tiene todos los datos, más no un ID, porque eso se va a generar cuando se inserte. Entonces, nosotros le decimos al contexto punto examinador, la colección que representa la tabla examinador. Hay otro método que dice agregar. Voy a agregar, voy a hacer un add a la colección, una entidad. No dice un insert, porque esto es orientación a objeto. Esto es ya no es instrucciones contra SQL. Es similar aquí con la expresión en lambda. Esto es una potencialidad del framework que tiene .NET. No solo de Entity Framework, sino en LINQ podemos usar en distintas colecciones. Es una de las características, yo creo, más interesantes en el último avance del framework 3.5, 4 creo en adelante. Disculpe. Y vamos a tener también vamos a tener entonces a agregar a la colección y luego para hacer, como aquí solo hacíamos lectura, getAll, getById o getByRoot, en un create nosotros necesitamos decir, agregamos a la colección y necesitamos decirle que los cambios se realicen, que se hizo una operación y ahora yo la quiero cerrar, que se guarden los cambios, que el contexto, en realidad, el contexto que maneja todas estas operaciones y colecciones actualice su estado, que guarde los cambios. Eso desde el punto de vista código. Lo que va a suceder por otro lado es que se va a enviar una instrucción que son autogeneradas como esta por ejemplo, que él va a generar una instrucción que representa la consulta que hacemos. Si nosotros ponemos varias condiciones where y distintas cosas, esto por ejemplo aquí va a ser un inner join y un where, y él va a tener que mapear con expresión link y parámetros que él define, va a poder satisfacer esta operatoria desde el mundo orientación a objetos a lo que es el mundo relacional. Esta interpretación la hace el Entity Framework. Cuando nosotros realizamos las consultas finalmente y obtenemos las colecciones desde la base de datos, o bien filtramos datos y guardamos guardamos cambios, claro, como crear o actualizar. Entonces esto es como el commit, por decirlo de alguna manera. Yo podría hacer por tanto varios cambios, ¿cierto? Aquí no solo este, sino varias líneas más, si es que así lo requiriese, y luego guardar los cambios. Y retornamos la entidad con el ID, ¿cierto? Como aquí lo asignamos, aquí me carga con el ID generado. Ahora, para hacer un update, vamos a recibir la entidad y vamos a mapear, como el contexto ya maneja esta entidad en su colección, y esta entidad viene por formulario y nos trae toda la información adicional del estado de la entidad, porque eso lo maneja también por debajo el framework, el Entity Framework. Así que nosotros le vamos a decir que dentro del contexto, el examinador que tenga el ID de la entidad que yo estoy actualizando, es decir, mi entidad desde la base de datos o desde el contexto,
Yo a esta le voy a cargar todas las propiedades que venían por formulario y luego voy a guardar los cambios. Él automáticamente va a decir, ah, esto es una actualización. Si yo no lo hiciese de esta forma, obtendríamos una excepción. Y la excepción nos diría que estamos haciendo cambios sobre una entidad que ya existe en el contexto o que tenemos una entidad repetida fuera de contexto. Entonces nosotros lo hacemos de esta forma, que es la manera, como aquí dice, all way to do it, de manera segura. Estamos viendo cómo hacerlo bien con esto, que a veces nos da error. Entonces, mejor hacerlo de esta forma, que es a toda prueba, entre comillas, pero no optimiza el código. Entonces ahí estamos revisando. Pero de todas formas esto cumple la necesidad de actualizar y queda dentro del DAO la lógica propia de la operatoria contra la entidad de examinador. El examinador DAO sabe qué tiene que hacer para poder actualizar. Y queda todo este código siempre acá. Y luego en el contexto se le dice guardar cambios. Y se retorna a la entidad con los cambios actualizados, si es que el negocio necesita seguir haciendo operaciones con ella. Para remover una entidad, podemos pasar el ID y obtener la entidad. Vamos a obtener, lo que haríamos serían estas tres simples líneas. Obtener desde la colección de examinadores el único elemento, el primero, el first, que tenga el ID que recibo por parámetro. Y esta entidad es la que yo quiero remover de la colección. Examinador.remove. Así como teníamos un add, hay un remove de la colección. Y ponemos el entity to remove. Y luego le decimos save changes. Aquí el contexto nuevamente va a generar, como genero aquí una consulta, el mismo, una que sea de delete. ¿Ok? Entonces así vamos a tener nosotros DAO. Si nosotros tuviésemos un iData Service como obtener valor UF, tendríamos también aquí dentro de implementación una carpeta web services, por ejemplo, web services, y tendríamos la implementación del servicio web, que es otra tecnología distinta, por ejemplo, de Entity Framework, para consumir un servicio de obtener el valor UF, una clase que sería, por ejemplo, UF DAO, por ejemplo, o UF, no, que no es DAO en realidad, UF Data Service, claro, UF Data Service, todo lo que tenga que ver con UF o valor actualizado, valor futuro calculado, por servicios web que consumamos, por ejemplo, van a ser servicios de datos como explicábamos acá en la arquitectura. Y estos van a ser no DAO, como lo que recién explicábamos, sino Data Services. Y los Data Services va a ser igual que acá, vamos a tener una clase que va a tener que implementar una interfaz, esto solo para el ejemplo, y UF Data Services, que por esta razón yo tenga que implementar un método que retorne una clase, un entity que yo voy a tener que generar a mano en la entidad, o seguir el espacio de nombre que el servicio, el ASMX o el SBC que se genere por consumir el servicio. La definición aquí, él también me va a hacer, en este caso .NET, una clase que representa el parámetro de entrada y todos sus parámetros y el de salida. Y quizá yo tenga aquí un public valor UF, un método que se llama get valor UF, ¿cierto? Y acá vamos a tener el web client y tener que hacer los dispose del servicio dependiendo de la tecnología que usemos, y finalmente retornar el valor UF. Y esto haciendo con la tecnología de servicio web, lo que tiene propio con Data Services, por ejemplo. O por ejemplo cualquier otra tecnología, si es que fuera Adonet, por ejemplo, Ado.net, o por alguna razón tuviésemos que usar cualquier otra como en Hibernate, por ejemplo, en Hibernate, o migrar de una a otra en grandes proyectos sin tener que destruir una aplicación que tiene que estar en constante operación o con mejora evolutiva, o que tiene está constantemente recibiendo patch y release nuevo, ¿cierto? Iterativo e incremental. Entonces nosotros tenemos que tener arquitecturas que soporten todos estos escenarios. Ya. Y vamos a tener, por tanto, ya explicamos lo que es el core, la implementación de lo que se definió aquí, y quien va a manejar todo esto es el Data Access. Él va a tener el contexto, que es el que se generó con el templeteado del EDMX, el contexto,
que es el que manejaba las colecciones, con el que operábamos, las clases también que se generaron, los tipos de datos que retornan estas cosas, y él va a saber también los DAO y o data services que tenga que manejar, porque el data access es la puerta de entrada. Entonces él va a tener miembros privados que son de tipo interfaz, de tipo del contrato definido, y cuando se instancia el data access va a haber un constructor que levanta el contexto que van a compartir todos nuestros DAOs, y cuando se nos pida uno de los DAOs lo va a hacer a través de su propiedad privada, porque estos son miembros privados, a través de esto propiedad pública. Va a devolver una instancia de clase que implementa y examinador DAO dentro de IDAO, ¿cierto? En el core. Entonces este examinador DAO en el get, en el accessor get, vamos a tener que, lo que vamos a aplicar aquí es otra pequeña técnica para asegurarnos que siempre vamos a tener un DAO por data access si se le requiere esa instancia, y si esa instancia se usa la misma instancia en el data access. Por ejemplo, si se requiere un examinador DAO, van a estar todos nulos inicialmente, porque si se fijan en el constructor no se instancia ninguno. Y como ellos heredaban de una clase base que recibe por parámetro en el constructor un contexto, entonces todos van a recibir un contexto cuando se le instancie. Entonces se dice, y el mismo contexto. Entonces se le dice, si el DAO es nulo, entonces voy a instanciarlo. Se ejecuta solo esta línea, ¿cierto? Después del if, aquí está la identación, y voy a retornar una nueva implementación de tipo Entity Framework de examinador DAO, y le paso el contexto, el único contexto que aquí manejo. Entonces this.context, este gran context yo lo voy a pasar a todos los DAO y todo se va a hacer igual, y luego se retorna. Si el negocio a partir del mismo data access vuelve a usar examinador DAO porque tiene que hacer otras operaciones, porque es un flujo por ejemplo, vamos a entrar acá y va a decir examinador DAO es igual a nulo. No, porque ya está instanciado. Entonces retorno a la misma instancia. Es optimizar tu performance, memoria y otras cosas. ¿Ya? Entonces esto es repetitivo, y si se fijan, esto es lo que hay que entender en realidad de este código, para que no parezca mágico ni complicado porque sí, sino por la explicación que les acabo de dar. Entonces manejamos esta única instancia para el data access. Y otra buena práctica es que, como el data access maneja acceso a datos, abre y cierra conexiones, Entity Framework por debajo usa .NET, nosotros vamos a implementar también la interfaz eDisposable, al igual que el context también lo hace. Como el contexto lo levantamos en el constructor, nosotros queremos que cuando esta clase muera, en el dispose se libere el contexto, aquí también hay estrategia para liberar el contexto, asegurarse de que se libere, y luego de que se libere, se dice que se saque completamente del garbage collector. Se le dice explícitamente al garbage collector, ahora yo quiero que lo elimines. Esto, mi instancia de data access, con todo lo que yo tenía dentro. Entonces con esto nos aseguramos que queda todo cerrado, todos los recursos liberados. Y generamos una cadena de dispose para que el contexto también vaya cerrando conexiones, liberando los connections, ¿cierto? Y de acuerdo a los drivers para acceder a datos que está usando. Y el data access no es más que eso entonces. Interfase privada, o sea, miembros privados de tipo interfaz, de acuerdo a los DAO y data service que tenga, más el contexto que va a compartir. Un constructor que levanta contexto, un dispose que libera recursos, aquí cuando se crea, aquí cuando se elimina, con esto. Y para cada uno de nuestros miembros privados de tipo interfaz vamos a tener un accessor de tipo público para retornar cada una de ellas con la misma estrategia. Y no es más que eso, la capa de acceso a datos. De ahí se le va a ser consumida por las otras partes. Para poder ver esto en acción y poder entenderlo más, cómo se genera y se instancia esto, hemos creado un aplicativo de consola acá, que en el programa vamos a ejecutar directamente. Vamos a crear una instancia de una clase, y ella va a tener que utilizar esta puerta de entrada, ¿cierto? Que dijimos, esta puerta de entrada a la DAL, que es el Data Access, y a través de ella, a través de esta puerta de entrada, él pueda devolver examinadores y comprobemos que la operación esté bien. ¿Qué tiene por dentro nuestro tester de base de datos? Cuando levantamos la instancia, yo levanto también
mi miembro privado, data access, lo instancio, ¿cierto? Es una clase que se instancia, como bien vimos aquí, levanta un contexto, no es una clase estática ni son métodos estáticos, por tanto requiere una instancia de objeto de la clase. Y aquí nosotros, en el constructor, lo vamos a levantar. Levantamos una instancia de data access en nuestro miembro privado y después vamos a ejecutar desde aquí program el método test database examinador y vamos a testear la data access, la capa de acceso a datos, ¿cierto? La DAL la vamos a probar accediendo a través del data access que es miembro de mi clase. Por tanto digo this para esta instancia punto data access, accedo directamente a los dados que tiene como propiedad, el de comuna, el de examinador, todos los que se generaron, los que yo creé, y se dice get all, obtener o por región, y aquí vamos a hacer las pruebas, vamos a ver cómo funciona. Y nosotros vamos a recibir estas colecciones o las comunas, todas distintas colecciones, o una colección o un registro en específico, ¿cierto? Como el get by root o get by ID. Todo siempre a través del data access, si se fijan. Todo concentrado en código. Incluso para testear esto se hace sencillo gracias a cómo es la arquitectura desacoplada y abstraída en sus responsabilidades. Bueno, vamos a ejecutar un test entonces. Para ver cómo funciona esto. Ok, entonces primero vamos a crear una instancia de tester. Esto va a ir al data access. El data access por su parte va a crear un contexto que está dentro de entity, ¿cierto? Que es lo que generó el entity framework. Va a levantar este contexto que se generó con el template, este de acá, esta clase, sinceSampleDBConnection. El data access levanta este contexto. Aquí está data access, aquí. Levanta este contexto y lo carga en su miembro privado. Y luego vamos a hacer, entonces estamos listos, se instanció el objeto con todas sus dependencias hacia abajo, se fueron instanciando agnóstica una de la otra y vamos a ejecutar el test de examinador. Vamos por tanto a leer una colección de examinadores que debería ser una colección representativa de esta query, select asterisco from examinador. Entonces esto cuando hagamos un get all va a pasar de esta forma. Vamos a tener un dado que, como bien decíamos, en una única línea a través de este contexto que es del tipo sinceSampleDBConnection, que es el que vimos aquí, ¿cierto? sinceSampleDBConnection, él retorna toda la colección en una sola línea. Hasta aquí la inspección está resuelta. ¿A qué me refiero con esto? Es solo una instrucción contra la base de datos. Hasta que yo no quiera ver los datos de la colección, no creo una lista o consulte la operación, no se resuelve la ejecución. Vale decir, yo por ejemplo podría tener distintos where, y hasta que no hago el toList, la expresión no queda resuelta. Y esto no es más que operaciones que se van superponiendo para finalmente realizar una ejecución óptima contra la colección, ya sea con expresiones LINQ o ya sea con instrucciones que el ORM va a mapear para el modelo base de datos en el caso de Entity Framework. Ya, entonces, como vemos, hemos tenido una colección de 4 elementos que tiene los parámetros que estábamos viendo acá en la base de datos. Lucho Alfonso, Martínez, la casa 123, ¿cierto? Tenemos una colección que el primero tiene esos datos y están en el mismo orden porque es exactamente la misma operación que los RM, y nuestra definición arquitectónica nos devolvió en una sola instrucción, en una sola línea. Luego, a través del mismo data access, con la misma instancia, sin preocuparme de crear variables nunca, sino manejar mi único data access que instancié, puedo obtener, por ejemplo, por root. Le paso un root 14975, que es este de este registro. Vamos a resolver esto. Ah, se nos fue S7. Vamos a sacar.
control S, iniciar. Problema resuelto. Ya, F5, F5 y caímos aquí de nuevo. Ok, entonces tenemos la colección. Aquí si se fijan, empieza un poquito y se resolvió la operación. Esto estamos en tiempos de bugueo, es muy distinto. Si lo tenemos luego en release y lo tenemos en operando, esto es sumamente rápido, no como lo vemos acá. Bueno, vamos a tener uno por root y nos va a traer un registro que es el representativo, ¿cierto? Y por ejemplo un get by ID es una consulta así como el get by root es un first por root. Aquí quiero hacer first por el parámetro que le pasé, el ID 2. Entonces me revuelve la entidad que tiene el ID 2, que es este de acá, ¿cierto? El Lucho Alfonso que tiene ID 2. Vamos a crear una nueva entidad que va a ser Carlos Herrero con dirección de Tata y lo vamos a agregar. Vamos a crear primero la entidad. Vamos a tener una nueva entidad de tipo Base Application DAL Entities Examinador con todos sus datos. Y luego esta entidad se la vamos a pasar por el DAO a su método Create. 3 líneas como habíamos dicho, agregamos a la colección, guardamos los cambios. Si se fijan, yo agregué a la colección y voy a consultar a ver si se insertó. Todavía no está. Hago el Save Changes. Ahora voy a ir a revisar y efectivamente se creó Carlos Herrero en la base de datos. Ahora retorno a esta entidad que además tiene ID 16. Inicialmente cuando se le creó no tenía ID. ¿Ya? Vamos a cambiar el celular por un número distinto al que tenía en la base de datos. Y le vamos a cambiar la fecha de nacimiento. Y luego vamos a usar el método update. Pasamos a la misma entidad. Se hace el mapeo que habíamos explicado. Y se guardan los cambios. Y ahora sí vamos a la base de datos. Ya le hemos cambiado la fecha de nacimiento y el teléfono, que inicialmente era uno que partía con 7, ¿cierto? Claro. Y vamos ahora a la misma entidad, por el ID vamos a removerlo. En una instrucción vamos primero a obtener la entidad y vamos a decir que esta entidad la vamos a remover. Todavía no hemos hecho el Save Changes. Sigue ahí el registro. Realizo la operación y reviso y se eliminó. Ahí está el CRUD y los métodos filtros completamente testeados funcionando, explicando cómo se realiza la operación. Si se fijan, cuando yo accedo aquí en este Framework, yo hago todo a través del contexto y accedo a las colecciones. Cuando yo lo hago eso, lo puedo analogar con nuestra definición arquitectónica de Data Access, que es desacoplada de Entity Framework, pero que tiene el mismo patrón de repositorio implementado arquitectónicamente, un patrón de diseño. Entonces él concentra a partir de un único Data Access, leemos sus propiedades, que tienen las operaciones que queremos hacer contra las entidades en nuestra arquitectura. ¿Ya? Entonces, esto es el video por hoy. Yo creo que el capa de acceso a datos es uno de los más fuertes porque tiene mucho concepto involucrado, hay mucho patrón y es bueno que esté normado porque los datos es algo bien sensible. Entonces es bien importante que quede bien definido y vamos a tener aplicaciones mejores y vamos a crecer también como desarrolladores y como proveedores de soluciones en términos ingenieriles y de negocio también. Espero el video les haya gustado. Pueden acceder en la carpeta compartida o a los links con los que cuentan a este código, a este video y el material de apoyo. Hasta luego, les haya gustado.